No necesitas eso, gritó mi yerno cuando vio la casa rodante de mis sueños. Mañana mi familia y yo nos vamos de vacaciones, y te dejaremos en un asilo de ancianos de camino. Me quedé impactado, pero él no sabía que yo tenía un plan. Cuando salieron a la carretera, le envié un mensaje. Revisa la guantera. Lo que vio allí lo hizo detenerse en seco. Y eso fue solo el comienzo. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Firmé mi nombre en la línea inferior, con el bolígrafo firme en mi mano. 35 años vendiendo pólizas de seguros me habían enseñado a leer cada cláusula, cada condición, y este contrato estaba limpio. La gran casa rodante color crema y bronce estaba a unos 5 metros de distancia en el estacionamiento del concesionario, bajo el sol de la tarde, con las ventanas brillando como promesas. $45,000 de mi cuenta de jubilación, dinero que había ahorrado dólar a dólar con mucho cuidado. El vendedor me estrechó la mano y dejó caer las llaves en mi palma. Felicidades, señor Villalobos, es toda suya. Caminé solo hacia el vehículo. Pasé los dedos por el suave exterior de fibra de vidrio. Por dentro, todo olía a nuevo. Abrí las puertas de los gabinetes en la cocina compacta. Probé el grifo. Me senté en el asiento del conductor y agarré el volante. Primero el Gran Cañón del Norte, pensé. Luego las reservas naturales. Tal vez las montañas nevadas antes de que llegara el invierno. Lugares que había marcado en mapas durante años mientras los clientes discutían sus pólizas de vida y conversiones a plazo en mi escritorio. De pie en la puerta, saqué mi teléfono. Valeria querría saberlo. Ella había estado preguntando sobre mis planes de jubilación durante meses, sugiriendo que encontrara pasatiempos, que me mantuviera activo. Esto era mejor que pasatiempos. Esto era libertad. Dudé solo un momento antes de marcar, con mi pulgar sobre su foto de contacto, su sonrisa brillante, sus hijos a cada lado. Luego presioné llamar. ¿Papá? Su voz sonaba plana, distraída. Valeria, hija, lo hice. Compré la casa rodante. Una belleza, en perfectas condiciones. La estoy viendo ahora mismo, y ya puedo imaginarme el viaje hacia el norte. Tal vez incluso cruzar la frontera hacia las montañas. El silencio se extendió a través de la línea. No del tipo bueno, no la pausa antes de la emoción, el tipo de silencio que calcula. ¿Cuánto gastaste?, preguntó. Ni felicitaciones, ni una sola palabra sobre mis planes o mi felicidad. Solo números. Sentí que algo pequeño se desinflaba dentro de mi pecho. $45,000. Es una inversión sólida y he estado ahorrando para esto desde... ¿$45,000? Ella cortó mi explicación como tijeras a través del papel. Eso es mucho dinero. Podrías haberlo gastado más sabiamente. Me quedé en el estacionamiento del concesionario, con las llaves calentándose en mi puño. Los coches pasaban por la calle detrás de mí. Una familia cargaba compras en una camioneta 3 espacios más allá, sus hijos riendo. Pensé que estarías feliz por mí. Esto es algo que he querido hacer durante años. Tengo que irme. Julián acaba de llegar a casa. Hablamos luego. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Miré la pantalla del teléfono. Duración de la llamada: 2 minutos y 38 segundos. Ese es todo el tiempo que merecía mi sueño. Subí al asiento del conductor y arranqué el motor, escuchándolo ronronear. El viaje a casa tomó 40 minutos a través del tráfico de la ciudad, y pasé cada minuto tratando de entender qué significaba más sabiamente. Por la noche. Había estacionado la casa rodante en mi entrada junto a la casa. La casa vacía. 3 habitaciones, 2 baños, espacios que mi esposa había llenado antes de que el cáncer se la llevara hace 4 años. Me preparé un sándwich, lo llevé a la casa rodante, y extendí mapas sobre la pequeña mesa. Recuerdos de carreteras históricas delineaban una ruta. Parques nacionales salpicaban otra. Mi dedo trazaba carreteras, pero mi mente seguía regresando a la voz de Valeria. Esa frialdad.
Ese enfoque inmediato en el costo en lugar de la alegría, más sabiamente. Levanté mi teléfono 2 veces, lo dejé 2 veces. No llegó ninguna llamada de seguimiento. Ningún mensaje de texto diciendo que lamentaba haber reaccionado mal, que estaba feliz por mí, de verdad, que Julián simplemente había entrado en un mal momento. Nada. Los mapas yacían planos y coloridos bajo la luz del techo, pero ya no podía encontrar entusiasmo. Fuera de la ventana, mi casa estaba oscura. Una luz en la cocina, una en la casa rodante, un anciano y su costoso error. Doblé los mapas con cuidado, marcando sus líneas originales. Apagué la lámpara sobre la mesa. A través de la ventana de la casa rodante, podía ver mi casa, oscura, vacía. Exactamente como había estado desde que comenzó mi jubilación hace 6 meses. Me dije a mí mismo que mañana sería mejor. Mañana comenzaría de nuevo. Planearía el primer viaje real. Tal vez conduciría hacia el pueblo de las Rocas Rojas para una prueba. No tenía idea de que mañana lo cambiaría todo. El café de la mañana sabía amargo. No podía decir si había usado demasiados granos o si la conversación de ayer todavía cubría mi lengua. Eran las 8:30 de la mañana, y la ventana de la cocina enmarcaba mi casa rodante bajo la perfecta luz del sol. Hermosa máquina. Hermoso desperdicio, según mi hija. Enjuagué mi taza, la puse en el escurridor, y fue entonces cuando escuché el coche. No era el camión del correo. Demasiado temprano. No era una furgoneta de reparto. Me moví a la ventana de la sala y vi un coche negro de lujo detenerse junto a la acera. Julián salió, cerró la puerta de golpe y caminó hacia mi casa con el paso de un hombre con una misión, sin llamada previa, sin cortesía de tocar. La puerta principal se abrió. No la había cerrado con llave. Rara vez lo hacía en mi vecindario. Y mi yerno caminó directamente a través de mi sala hacia la cocina. ¿Héctor? No, señor Villalobos. No, ¿cómo está? No, buenos días. Solo mi nombre. Plano como una declaración. La familia lo ha discutido. Necesitamos la casa rodante por un par de semanas. Unas vacaciones de 2 semanas. Ya hicimos planes. Me quedé cerca del fregadero, todavía sosteniendo el paño de cocina. Procesando. La familia lo ha discutido. ¿Cuándo? Anoche, mientras yo estaba sentado solo con mis mapas. ¿Qué? Julián, ¿de qué estás hablando? Acabo de comprar esto ayer. Pasó por mi lado, escaneando el mostrador. Encontró lo que quería, mi llavero. Justo donde lo había dejado, junto a la cafetera. La llave de la casa rodante colgaba en su llavero de marca. Sí, Valeria me lo dijo. $45,000. Eso es mucho para algo que no vas a usar mucho de todos modos. Mis manos se apretaron en la toalla. ¿Usar mucho? La había tenido menos de 24 horas. ¿No voy a usar? Estoy planeando un viaje a través de... ¿A tu edad? Recogió las llaves. Las examinó como si estuviera inspeccionando una fruta en el mercado. Vamos. No necesitas esto. Podemos dejarte en un asilo de ancianos en nuestro camino de salida, si eso ayuda. Las palabras golpearon como un golpe físico. Asilo de ancianos. Como si yo fuera equipaje para ser almacenado. Como si $45,000 de mi dinero, mis ahorros, mi vida, se hubieran gastado para proporcionar un vehículo de vacaciones a su familia. No puedes simplemente tomar mi propiedad. Esas son mis llaves. Pero él ya se dirigía hacia la puerta, mis llaves en su puño. Joven, confiado, despectivo. Somos familia. Tomamos prestadas cosas, así es como funciona. La cuidaremos bien. Di un paso adelante, extendí la mano, pero él fue más rápido. 37 años contra mis 63. Abrió la puerta principal. Se detuvo en el umbral para entregar su cortesía final. Gracias por entender. Nos vamos por la mañana. Luego se fue. Bajó por el sendero. Entró en el coche de lujo. El motor arrancó suave y costoso. Me quedé en mi puerta, viéndolo alejarse. Mis brazos seguían extendidos como si pudiera de alguna manera tirar de él hacia atrás. Recuperar mis llaves,
recuperar mi dignidad de donde sea que acabara de ser arrojada. El coche dobló la esquina. Desapareció. Me quedé allí otro minuto completo antes de que mis piernas recordaran cómo moverse. Caminé de regreso adentro. Cerré la puerta. La cerré con llave esta vez. Me paré en mi cocina donde Julián había estado, donde había entrado sin permiso real y tomado lo que quería. La familia lo ha discutido. La frialdad de Valeria ayer de repente tenía perfecto sentido. Ella no había estado decepcionada con mi compra. Había estado calculando su valor, midiendo cómo podrían usarla. Y ese comentario podrías haberlo gastado más sabiamente. Eso significaba que ella ya había decidido que el dinero debería haber ido a otro lugar. Probablemente a ella. Caminé a mi habitación, moviéndome en piloto automático. Abrí el cajón superior de mi cómoda donde guardaba documentos importantes, baterías de repuesto, relojes viejos, y allí, en un pequeño anillo de metal, el juego de llaves de repuesto. El concesionario me había dado 2. Siempre ten un respaldo. Había aprendido en el negocio de los seguros. Siempre prepárate para la pérdida. Levanté las llaves. Sentí su peso. Julián pensó que había ganado. Pensó que lo había aceptado. Pensó que el viejo volvería arrastrando los pies a su casa vacía y dejaría que tomaran su sueño para unas vacaciones de 2 semanas. 35 años en seguros me habían enseñado paciencia. Me habían enseñado a leer a la gente, a detectar mentirosos, a documentar todo. Me habían enseñado que los contratos funcionan en ambos sentidos, que las suposiciones son peligrosas y que la persona a la que subestimas es a menudo la que te destruye. Me senté en mi escritorio, las llaves de repuesto frías contra mi palma. A través de la ventana podía ver la casa rodante. Todavía en mi entrada, esperando. Todavía mía. Todavía llena de mapas y posibilidades. Julián volvería esperando que estuviera lista, esperando que yo fuera sumiso. Tocaría a mi puerta o tal vez simplemente entraría de nuevo y descubriría exactamente cuán equivocado estaba sobre los ancianos, los asilos y el tomar cosas prestadas. Saqué mi teléfono y abrí mis contactos. Tenía llamadas que hacer. Las llaves de repuesto estaban en mi escritorio mientras sacaba archivos del gabinete. Pólizas de seguro. Mías, la casa rodante. Escrituras de propiedad. Estados de cuenta de inversiones. Mi testamento fechado hace 3 años cuando lo actualicé después de que mi esposa falleció. Todo para Valeria. Todo por lo que había trabajado. Ahorrado. Protegido. Extendí los documentos sobre la superficie del escritorio y comencé a leer. Un agente de seguros aprende a pensar en contingencias. ¿Qué pasa si esto sucede? ¿Qué cobertura se aplica? ¿Cuál es la exposición del cliente? Apliqué ese mismo análisis ahora, pero el riesgo que estaba calculando no tenía nada que ver con primas o límites de responsabilidad. El riesgo era mi hija y su esposo creyendo que podían humillarme sin consecuencias. El reloj de la mesita de noche marcaba las 2 de la mañana, luego las 4, luego las 6. El amanecer llegó gris a través de la ventana y yo todavía estaba sentado allí, todavía pensando. La voz de Valeria en esa llamada telefónica. ¿Cuánto gastaste? No había sido sorpresa, había sido inventario. La confianza de Julián entrando en mi casa, tomando mis llaves, mencionando un asilo. Eso no fue crueldad improvisada. Eso fue ensayado, coordinado. La familia lo ha discutido. ¿Cuánto tiempo habían estado planeando esto? Levanté mi teléfono a las 7:30 de la mañana y me desplacé por mis contactos. Doctora Elena Vargas, abogada. Había trabajado con ella en la planificación patrimonial después de la muerte de mi esposa. Profesional. Minuciosa. Costosa. Presioné llamar. Doctora Vargas, soy Héctor Villalobos. Necesito verla hoy para cambiar mi testamento. Es urgente. Su voz llevaba esa cuidadosa neutralidad de abogado. Señor Villalobos, mi agenda está completamente... Pagaré el doble de su tarifa por hora. Esto no puede esperar.
Una pausa. Luego, ¿puedo mover algunas cosas? ¿A las 2 en punto? Estaré allí. Me duché. Me vestí con el traje gris que había usado para reuniones con clientes durante 3 décadas. Camisa blanca planchada. Corbata azul marino. Cuando estás tomando decisiones que importan, te vistes como si importara. Preparé café. Lo bebí de pie en el mostrador de la cocina y salí de casa a la 1:15 de la tarde. El viaje a su oficina en el centro tomó 40 minutos. Ensayé lo que diría. Clínico. Factual. Sin emoción. La oficina de la doctora Vargas ocupaba el tercer piso de un edificio cerca del tribunal. Escritorio de vidrio, sillas de cuero, títulos enmarcados en la pared. Me estrechó la mano y me indicó que me sentara. Su testamento actual deja todo a su hija Valeria. ¿Quiere cambiar esto también? La miré a los ojos. El Fondo de Asistencia para Veteranos. Beneficiario principal. Valeria recibe $1. Quiero que eso se especifique. Exactamente $1. Ella dejó su bolígrafo. Señor Villalobos, este es un cambio significativo. ¿Está seguro? A veces las disputas familiares pueden ser... Nunca se he estado más seguro de nada. ¿Qué tan rápido puede preparar esto? Ella estudió mi rostro, buscando dudas, ira o dolor. No encontraría ninguno. Había superado eso. Puedo tener esto listo para esta tarde. Necesitará 2 testigos para firmar. Puedo preguntar qué lo motivó. Me puse de pie. La familia me mostró quiénes son realmente. Solo estoy respondiendo apropiadamente. 3 horas más tarde, regresé a su oficina. El documento estaba listo. 2 asistentes legales sirvieron como testigos. Firmé mi nombre 3 veces. Una vez en el original, 2 veces en copias. El bolígrafo se movió firme a través de cada línea de firma, sin vacilación, sin arrepentimiento. Necesito las 3 copias, le dije a la doctora Vargas. Ella las puso en una carpeta y me la entregó a través del escritorio. El original se archivará en mi oficina. Estas copias son para sus registros. Señor Villalobos, si necesita discutir. Gracias por su tiempo, Dora Vargas. Conduje a casa con la carpeta en mi asiento del pasajero. La casa rodante estaba en mi entrada exactamente donde la había dejado, crema y bronce bajo la luz de la tarde. Estacioné mi coche y caminé hacia la casa rodante, las llaves de repuesto en mi mano. La cerradura giró suavemente. La puerta se abrió con un clic suave. Adentro, todo olía a nuevo, quieto. Julián no la había tomado todavía. La tomaría mañana, había dicho. Caminé hacia el frente, abrí la guantera y coloqué una copia del testamento adentro, no escondida, justo encima, donde cualquiera que buscara el registro o los papeles del seguro, la encontraría inmediatamente. Me quedé allí un momento, mirando alrededor del interior. La cocina compacta, la mesa donde había extendido mis mapas. Este había sido mi sueño. Mi recompensa por 35 años de trabajo cuidadoso y ahorro cuidadoso. Ellos lo habían convertido en robo. Vamos a ver cómo van esas vacaciones, dije al espacio vacío. Cerré la casa rodante y caminé de regreso a mi casa. A través de la ventana de la sala, podía verla allí sentada, inocente, ordinaria, esperando. Había colocado el documento con cuidado, justo donde alguien que revisara el registro del vehículo o buscara los papeles del seguro lo encontraría. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina. Estarían aquí pronto. Julián había dicho que se iban por la mañana. Revisé la hora. En cualquier momento. Me paré en la ventana con mi café, mirando la calle. 7:40 de la mañana. El vecindario despertaba, puertas de garaje abriéndose. Coches saliendo marcha atrás, gente dirigiéndose al trabajo. Un martes normal, vidas normales. La mía había dejado de ser normal en el momento en que Julián entró por mi puerta ayer. El coche negro apareció a las 8:15, seguido de una camioneta plateada. Ambos vehículos entraron en mi entrada. Las puertas se abrieron. Julián salió primero, luego Valeria del lado del pasajero.
2 niños bajaron de la parte trasera. Camila, de 10 años con la cara de su madre, y Mateo, de 7 años, cargando un animal de peluche. Mis nietos. Les había enviado tarjetas de cumpleaños, regalos de Navidad. Apenas me conocían. Los vi comenzar a cargar la casa rodante. Maletas, hieleras, sillas de playa, una balsa inflable. Se movían con la fácil eficiencia de una familia de vacaciones, emocionados, anticipando la aventura. Nadie llamó a mi puerta. Nadie miró a mi ventana. Podría haber sido invisible. Julián abrió la casa rodante con las llaves que había tomado de mi mostrador. Subió primero, revisando cosas, luego salió y saludó a la familia para que avanzara. Cargaron suministros a través de la puerta abierta, llenando compartimentos de almacenamiento, organizando sus pertenencias en mi espacio. Luego Julián se volvió hacia mi casa, ahuecó las manos alrededor de su boca y gritó, lo suficientemente fuerte para que el vecindario escuchara. Gracias por la casa rodante, Héctor. La cuidaremos muy bien. Quizás incluso te enviemos algunas postales. Valeria le tocó el brazo. Julián, solo vámonos. Él se rió. ¿Qué? No puede oírnos de todos modos. Probablemente está enfurruñado adentro. Camila tiró de la camisa de su padre. ¿Papá? ¿Podemos parar en el Gran Cañón? Mateo saltaba arriba y abajo. Quiero ver el océano. Julián se agachó entre ellos, expansivo, generoso. Veremos todo, niños. 2 semanas enteras de aventura. Subieron a la casa rodante. Julián en el asiento del conductor. Valeria a su lado. Los niños atrás. Los motores arrancaron. Los vi salir de mi entrada, girar a la izquierda en la calle y desaparecer a la vuelta de la esquina. Todo el proceso tomó 12 minutos. Me senté en la mesa de mi cocina y puse mi teléfono frente a mí. Revisé la hora. 8:27 de la mañana. Probablemente tomarían la carretera interestatal 10 hacia el oeste, de la ciudad hacia la costa, pasando por los pueblos del desierto. 2 horas los pondrían lo suficientemente lejos como para que regresar fuera una decisión, no un arreglo rápido. Bebí mi café lentamente. Lavé la taza, la sequé, la guardé. Revisé la hora. 9 en punto, 9:30, 10, 10 y 15. A las 10:27, levanté mi teléfono y abrí un nuevo mensaje. El número de Julián. Escribí 3 palabras. Revisa la guantera. Presioné enviar y puse el teléfono de nuevo en la mesa. Pasaron 3 minutos. Luego mi teléfono se iluminó. Julián llamando. Dejé que sonara. Correo de voz. Otra llamada. Correo de voz. La pantalla no se oscureció. Inmediatamente otra llamada. Esta de Valeria. Dejé que sonara hasta el final. Para las 10:45, tenía 63 llamadas perdidas de Julián. 28 de Valeria. Múltiples correos de voz. Toqué uno. Escuché los primeros 5 segundos. Héctor, ¿qué hay en la guantera? Llámame. Lo borré sin terminar. Toqué otro. ¿Qué demonios es esto? No puedes hacer esto. Esto es, llámame ahora mismo. Borrar. Siguiente correo de voz. Valeria esta vez, su voz rompiéndose. Papá, por favor, llámanos. Necesitamos hablar de esto, por favor. Dejé el teléfono y abrí la pantalla de mensajes. Escribí lentamente, asegurándome de que cada palabra fuera exactamente lo que quería. Esto es solo el comienzo. Enviar. Coloqué el teléfono boca abajo en la mesa de café. El zumbido continuó. Vibraciones contra la madera, insistentes, desesperadas. Su pánico era invisible desde aquí, pero podía imaginarlo. Julián deteniéndose en el arcén de la interestatal. Valeria leyendo el testamento. Su cara poniéndose blanca. Los niños en la parte de atrás preguntando ¿qué pasa? ¿Por qué paramos? ¿Todavía vamos de vacaciones? Caminé a mi oficina y abrí el archivador. Dentro saqué la carpeta que había preparado la noche anterior. La segunda copia del testamento. Papeles de la casa rodante. Recibos de compra. El título original firmado. Todo con mi nombre, mi firma, mi propiedad claramente documentada.
Había hecho otra llamada esa mañana, una que no había mencionado a nadie, a las 7:30, antes del café, antes de tomar mi posición en la ventana. El departamento de policía. Línea de no emergencia. Expliqué mi situación con calma, profesionalmente. He comprado una propiedad. Miembros de la familia la han tomado sin permiso. Tengo documentación. Me gustaría presentar un informe. Mañana por la mañana tenía una cita. Oficial Ramírez. A las 9 en punto. Me estaban esperando. Regresé a la sala y levanté mi teléfono. 81 llamadas perdidas ahora. Lo apagué por completo y lo puse en el cajón del escritorio. Que se pregunten, que entren en pánico, que se den cuenta de que el anciano que habían descartado, el candidato al asilo, el que no necesitaba una casa rodante de $45,000 a su edad, podía hacer mucho cuando lo empujaban. Me preparé el almuerzo, sándwich de pavo, vaso de agua. Lo comí lentamente en la mesa de la cocina donde Julián había estado ayer, donde había agarrado mis llaves con tal derecho casual. La casa estaba tranquila. Afuera, el espacio vacío en mi entrada donde había estado estacionada la casa rodante, se veía extraño, incompleto. Pero yo no estaba vacío. Estaba lleno, lleno de propósito, lleno de claridad, lleno de una certeza fría y perfecta sobre lo que vendría después. La luz de la mañana entró por la ventana de mi habitación mientras organizaba los documentos en mi escritorio. Recibo de compra del concesionario. $45,000. Mi firma. Fecha sellada hace 6 días. Certificado de título. Héctor Villalobos. Único propietario. Sin copropietarios. Sin gravámenes. Tarjeta de registro. Página de declaración de la póliza de seguro. Fotografías que había tomado de la placa de identificación montada dentro de la puerta de la casa rodante. Los organicé en orden, los deslicé en una carpeta de Manila y revisé mi reloj. 8:15 de la mañana. La estación de policía abría a las 8. Me vestí con el traje gris, el mismo que había usado en la oficina de la doctora Vargas. Cuando le pides a la gente que te tome en serio, te vistes en serio. 35 años vendiendo seguros me enseñaron que la presentación importa casi tanto como los hechos. Casi. El viaje al departamento de policía tomó 12 minutos. Edificio moderno. Estuco color canela. Estacioné en el lote de visitantes y caminé a través de puertas de vidrio hacia el aire acondicionado y la luz fluorescente. Un mostrador de recepción, sillas de plástico, carteles sobre prevención del crimen. Un oficial uniformado levantó la vista de su computadora. ¿Puedo ayudarle, señor? Me acerqué al mostrador. Dejé mi carpeta y lo miré a los ojos. Necesito reportar un vehículo robado. El oficial Jorge Ramírez, decía su placa, tenía la cara curtida de alguien que había escuchado cada historia 2 veces. Sacó un formulario, hizo clic con su bolígrafo. ¿Qué tipo de vehículo? Vehículo recreativo. Una casa rodante marca Winnebago Vista. Comprada hace 6 días por $45,000. Mi yerno la tomó sin permiso ayer por la mañana. El bolígrafo de Ramírez se detuvo. Disputa familiar, decía su expresión. No es un robo real, esperaba esto. ¿Tiene prueba de propiedad? Abrí la carpeta, la giré para que él la viera. Recibo de compra del concesionario. Título a mi nombre solamente. Registro. Póliza de seguro. También a mi nombre. Puedo proporcionar el número de serie y la ubicación actual del vehículo. Ramírez acercó los documentos, examinando cada uno. Su expresión cambió. Interés profesional reemplazando el escepticismo. ¿Ubicación actual? Interestatal 10, dirección oeste. Me dijo ayer que conducía hacia la costa. Debería estar a unas 2 horas al oeste de aquí ahora. Comenzó a escribir, ingresando información en su computadora. ¿Le dio permiso para usar este vehículo? No. Vino a mi casa, tomó las llaves de mi mostrador y se fue. A pesar de mis objeciones. Tengo un juego de llaves de repuesto.
que es como aseguré mis documentos personales del interior del vehículo antes de que se fuera. Ramírez fotografió cada documento con su teléfono, registró el número de serie, pidió el nombre completo y la descripción de Julián. Escribió constantemente, haciendo preguntas, llenando espacios en blanco en su pantalla. El formulario tomó 20 minutos. Cuando terminó, me miró con algo parecido al respeto. Señor Villalobos, basado en la documentación que ha proporcionado, esto califica como uso no autorizado de un vehículo motorizado. Dado el valor, es un delito grave. Ingresaré esto en el sistema inmediatamente. La patrulla de caminos localizará el vehículo y hará contacto con el operador. ¿Qué pasa entonces? Le informarán del reporte de robo y le darán opciones: devolverle el vehículo inmediatamente o enfrentar arresto por robo mayor de auto. Le agradecí y me fui. Tan simple como eso. Documentación, procedimiento, ley. 3 pilares que sostenían la civilización. Julián había olvidado eso, o tal vez nunca lo había entendido en primer lugar. Conduje a casa, preparé café y me senté junto a la ventana del frente. El espacio vacío en mi entrada parecía menos extraño ahora. Pronto no estaría vacío. Mi teléfono sonó al mediodía. La voz de Ramírez, profesional y neutral. Señor Villalobos, la patrulla de caminos localizó su vehículo aproximadamente a 110 kilómetros al oeste de la ciudad. Los oficiales hicieron contacto con el operador. Se le ha informado del reporte de robo y está devolviendo el vehículo a su dirección. ¿Hubo algún problema? Cierta resistencia inicial. Afirma que es un malentendido familiar. Los oficiales explicaron que el título muestra un propietario y usted presentó un informe oficial. Entendió sus opciones. Imaginé la escena. Luces intermitentes en el espejo retrovisor. 2 oficiales de patrulla acercándose con las manos cerca de sus armas. Procedimiento estándar para paradas por robo de vehículos. La sonrisa confiada de Julián evaporándose cuando le dijeron por qué lo habían detenido. Valeria llorando en el asiento del pasajero. Los niños confundidos en la parte de atrás, preguntando por qué estaba la policía allí, por qué se habían detenido sus vacaciones. Gracias, oficial Ramírez. Deberían llegar a su ubicación en aproximadamente 2 horas. ¿Necesita un oficial presente cuando devuelvan el vehículo? No, solo quiero mi propiedad de vuelta. Terminé la llamada y revisé mi reloj. 2 horas. Rellené mi café y volví a mi asiento junto a la ventana. El sol de la tarde estaba caliente. Típico de agosto. Calor seco, lo llamaban. Como si eso hiciera que 43 grados fueran más cómodos. Pensé en la cara de Julián cuando los oficiales de patrulla se acercaron. El momento en que se dio cuenta de que esto no era solo un anciano enojado haciendo amenazas vacías. Esto era la ley. Esto era documentación, procedimiento y consecuencias. Esto era lo que sucedía cuando robabas $45,000 de la propiedad de otra persona y pensabas que el estatus familiar te hacía inmune. El café estaba frío cuando finalmente vi la casa rodante girar en mi calle. 2 en punto, casi exactamente. El coche de lujo de Julián la seguía. Valeria conducía. La casa rodante entró en mi entrada, sacudiéndose ligeramente mientras Julián frenaba demasiado fuerte. El motor se apagó. Nada se movió durante 30 segundos. Luego la puerta de Julián se abrió y salió. Su cara estaba roja. Solo rabia, no podía decirlo. Probablemente ambos. Cerró la puerta de la casa rodante con tanta fuerza que la escuché a través de mi ventana cerrada. Valeria salió del coche más lentamente, con la cara manchada e hinchada. Los niños se quedaron en el asiento trasero, presionados contra las ventanas, mirando. Me levanté, caminé hacia mi puerta principal y salí al porche. No fui hacia ellos. Hice que vinieran a mí, mi propiedad, mi entrada, mis términos. Julián irrumpió a través del concreto, deteniéndose a 3 metros de distancia, lo suficientemente cerca para gritar, no lo suficientemente cerca para tocar. Nos humillaste. La policía nos detuvo en la carretera como criminales, frente a mis hijos.
¿Qué clase de anciano enfermo le hace esto a su propia familia? Mantuve mi voz nivelada, conversacional. El tipo cuya propiedad fue robada. ¿Robada? La palabra salió estrangulada. Somos familia. No llamas a la policía por la familia. Tomaste mi vehículo sin permiso. Eso es robo. La policía estuvo de acuerdo. Sus manos se cerraron en puños. Por un momento, pensé que realmente podría golpearme. Una parte de mí casi esperaba que lo hiciera. ¿Asalto a un ciudadano mayor? El oficial Ramírez estaría interesado en eso. ¿Crees que eres inteligente? ¿Cambiando tu testamento como una especie de venganza? Lo pelearemos. Haremos que te declaren incompetente. Claramente, estás sufriendo de demencia si crees que este es un comportamiento aceptable. Ahí estaba. La amenaza que había estado esperando. El movimiento que había anticipado. Predecible. Valeria se acercó lentamente, con lágrimas corriendo. Papá, por favor. Los niños están aterrorizados. No entienden por qué se arruinaron sus vacaciones. ¿Por qué nos estás haciendo esto? La miré directamente. ¿A ustedes o a ti, Valeria? Ella se estremeció. Soy tu hija. ¿Cómo puedes tratarme de esta manera? Te traté como familia. Te conté sobre mi sueño. Se lo contaste a tu esposo. Él vino y me lo quitó. Así que, sí, Valeria. Así es como trato a las personas que hacen eso. Él es mi esposo. Cometió un error. ¿No puedes perdonar un error? Piensa en tus nietos. Los nietos. La carta de culpa. Había esperado eso también. Julián dio un paso más cerca, la voz bajando a algo más duro que gritar. Esto no ha terminado. Oirás de nuestro abogado. Presentaremos papeles mañana. Claramente no eres mentalmente competente para manejar tus asuntos. Extendí mi mano palma arriba, esperando. Me miró fijamente, confundido. Las llaves, dije. Su mandíbula se tensó. Quería negarse. Quería tirarlas a mis pies o a la calle, pero había aprendido algo hoy, que negarse tenía consecuencias. Sacó el llavero de su bolsillo y lo dejó caer en mi mano. El metal estaba caliente por su calor corporal. Cerré mis dedos alrededor de él, me di la vuelta, caminé hacia mi puerta principal. Detrás de mí, Valeria seguía llorando. Julián respiraba fuerte por la nariz. Los niños miraban a través de las ventanas del coche. Entré y cerré la puerta. La cerradura se enganchó con un clic sólido. A través de la ventana los vi parados allí durante otro minuto. Luego Julián agarró el brazo de Valeria y tiró de ella hacia el coche. Se alejaron. La casa rodante estaba en mi entrada, de vuelta, pero ya no representaba sueños. Ahora representaba algo completamente diferente. Fui a mi cocina y vertí el café frío en el fregadero. Mañana presentarían su petición. Mañana comenzaría la siguiente fase. Esta noche tenía llamadas que hacer. La carta llegó a las 9:30 de la mañana siguiente. Estaba bebiendo café en mi patio trasero cuando escuché el timbre. Un mensajero con uniforme pidiéndome que firmara la entrega. Sobreoficial de tamaño legal. Dirección de retorno del bufete de abogados en relieve en la esquina. Whitman Asociados. Abogados. Firmé la almohadilla electrónica, cerré la puerta y abrí el sobre de pie en mi cocina. El papel era pesado, costoso. El lenguaje era formal. Petición para una determinación de incapacidad. Motivos para creer que Héctor Villalobos, de 63 años, carece de la competencia mental para manejar sus asuntos financieros. Comportamiento errático reciente, incluido el alejamiento de la familia, realizar compras impulsivas e iniciar procedimientos penales contra miembros de la familia. Solicitud de evaluación psiquiátrica ordenada por la Corte. Lo leí 2 veces, lentamente. Habían trabajado rápido. Consultaron a un abogado ayer por la noche. Presentaron esta mañana. Julián no era nada sino reactivo. Cada acción mía se encontraba con una contraacción inmediata, predecible, casi decepcionante. Puse la petición en mi mostrador y levanté mi teléfono.
Encontré el contacto que había guardado hace 3 días, antes de que todo esto hubiera comenzado. La línea directa de la doctora Vargas. Ella respondió al segundo tono. Doctora Vargas, soy Héctor Villalobos. Necesito verla hoy. Han presentado una petición de incompetencia. Una pausa. Luego. Haré tiempo. ¿Puede estar aquí a las 2? Estaré allí a la 1:30. Pasé la mañana reuniendo más documentos. Estados de cuenta bancarios que mostraban una gestión financiera consistente y cuidadosa. Portafolios de inversión, equilibrados, apropiados para mi edad y tolerancia al riesgo. Declaraciones de impuestos presentadas a tiempo durante 35 años. Evaluaciones de desempeño de mi carrera en seguros. Referencias de carácter de antiguos colegas. Registros médicos de mi examen físico anual hace 2 meses. Presión arterial normal. Colesterol controlado. Función cognitiva probada y registrada como excelente. Para la 1 en punto, tenía 3 carpetas preparadas. Evidencia de competencia. Evidencia de buen juicio. Evidencia de un hombre que había vivido toda su vida tomando decisiones cuidadosas y racionales. Una compra impulsiva. Una casa rodante comprada con mi propio dinero. No borraba esa historia. La oficina de la doctora Vargas se sentía más fría de lo que recordaba. O tal vez yo solo estaba cansado. Ella señaló la silla frente a su escritorio. Leyó la petición mientras yo esperaba. Su rostro no reveló nada. Esto es agresivo, dijo finalmente. Por lo general, las peticiones de incompetencia implican un deterioro cognitivo genuino. Evidencia médica, informes familiares de confusión, comportamiento peligroso. Esto es, golpeó el papel. Represalia. ¿Pueden ganar? ¿Quiere la respuesta legal o la respuesta práctica? Ambas. Legalmente, tienen que probar que usted carece de capacidad para manejar sus asuntos. Dada su documentación, registros médicos y la obvia naturaleza de represalia de esta presentación, perderán. Prácticamente será costoso, consumirá tiempo y será emocionalmente agotador. Lo cual podría ser el punto. Están tratando de castigarlo por no dejarles tener lo que querían. Ya lo sabía. ¿Cómo respondemos? Presentamos una contramoción. Presentamos sus registros médicos, historial financiero y testigos de carácter. Argumentamos que esta es una petición frívola presentada de mala fe. Y, se inclinó hacia adelante, pasamos a la ofensiva. Solicitamos una orden de restricción que les impida ingresar a su propiedad o contactarlo. Documentamos su acoso. Hacemos que esto sea más costoso para ellos que para usted. Hágalo. Hizo notas en un blog legal. Necesitaré que me entreguen sus registros médicos, sus documentos financieros, permiso para contactar a testigos de carácter, antiguos colegas, vecinos, cualquiera que pueda testificar sobre su competencia y estabilidad. Deslicé las 3 carpetas a través de su escritorio, ya preparadas. Ella abrió la primera carpeta, hojeó estados de cuenta bancarios, informes de inversión, declaraciones de impuestos. Una sonrisa tocó la esquina de su boca. Me está facilitando mucho el trabajo, señor Villalobos. 35 años en seguros. Sé cómo documentar un reclamo. Esto no es solo documentar un reclamo. Esto es... Cerró la carpeta, me miró a los ojos. Esto es construir un caso de por qué no deberían tener acceso a sus activos. Nunca. ¿Entiende lo que está haciendo? Estoy protegiendo por lo que trabajé. También está cortando su relación con su hija, permanentemente. Una vez que presentemos la orden de restricción, una vez que argumentemos que lo están acosando por ganancia financiera, no hay vuelta atrás. Pensé en la cara de Valeria ayer. Lágrimas y acusaciones. Usando a sus hijos como armas. Nunca una vez reconociendo lo que Julián había hecho. Nunca una vez defendiéndome o preguntando si yo estaba bien. Presente todo. La audiencia estaba programada para dentro de 3 semanas. Calendario de rutina, explicó la doctora Vargas. Ambas partes presentarían pruebas. Un psiquiatra designado por la corte me evaluaría. El juez fallaría. Intentarán llegar a un acuerdo antes de eso, agregó.
Una vez que vean su documentación y se den cuenta de que están perdiendo, ofrecerán retirar la petición si los restituye en su testamento. ¿Y si lo hacen? ¿Qué quiere que les diga? Me puse de pie, recogiendo mis carpetas vacías. Dígales que no. Las siguientes 2 semanas pasaron lentamente. Seguí con mi rutina. Compras de comestibles, gimnasio, almuerzo con 2 antiguos colegas que habían aceptado servir como testigos de carácter. Vida normal, vida competente, la vida de un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Valeria llamó 4 veces. No contesté. Dejó correos de voz. El primero fue enojado. ¿Cómo te atreves a presentar una orden de restricción? Estás destruyendo a esta familia. El segundo fue suplicante. Por favor, papá, podemos arreglar esto. Solo deja todo y olvidaremos qué pasó. El tercero fue desesperado. Julián no lo decía en serio. Lo siente. Todos lo sentimos. Por favor. El cuarto fue silencioso excepto por el llanto. Luego la línea se cortó. Guardé los 4 correos de voz. Documentación. Julián envió un correo electrónico. Asunto, oferta final. Lo abrí de pie en el mostrador de mi cocina. Retiraremos la petición de incompetencia y te dejaremos en paz. A cambio, nos restituyes en tu testamento y firmas el título de la casa rodante. De lo contrario, vamos a la corte y arrastraremos esto durante años. Tu elección. Reenvié el correo electrónico a la doctora Vargas sin responder. Ella respondió en 1 hora. Perfecto. Acaba de documentar su intento de extorsión por escrito. Guarde esto. La evaluación psiquiátrica ocurrió un miércoles por la tarde. La doctora Patricia Castillo, designada por la corte, se reunió conmigo en su oficina en el centro. Hizo preguntas durante 90 minutos. Mi historial médico, mi carrera, mi relación con Valeria, la compra de la casa rodante, el cambio de testamento, mi decisión de llamar a la policía. Respondí a cada pregunta honestamente, sin adornos, sin autocompasión, solo hechos. Ella administró pruebas cognitivas, ejercicios de memoria, reconocimiento de patrones, escenarios de resolución de problemas. Los completé todos fácilmente. Al final, cerró su bloc de notas y me miró directamente. Señor Villalobos, ¿entiende por qué su hija presentó esta petición? Sí, ella quiere mi dinero. Eso es algo reductivo. Es preciso. Ella sonrió levemente. Mi informe estará listo para la corte el viernes. No puedo discutir mis conclusiones con usted, pero diré esto. Nada en su comportamiento sugiere deterioro cognitivo o incapacidad para manejar sus asuntos. Lo que está experimentando es un conflicto familiar, no un problema de competencia. Le agradecí y me fui. La audiencia estaba programada para el lunes, a 3 días de distancia. La doctora Vargas me llamó el viernes por la noche con una actualización. El informe de la doctora Castillo llegó. Es excelente para nosotros. Lo encontró completamente competente, notó la naturaleza de represalia de la petición y recomendó el despido inmediato. Whitman me llamó hace 1 hora. Quieren llegar a un acuerdo. ¿Qué ofrecen? Retirarán la petición. A cambio, quieren que retire la orden de restricción y considere restituirlos en su testamento. No. Les dije que diría eso. Van a proceder a la audiencia el lunes. ¿Bien? Héctor, van a perder. Mal. El juez verá esto como lo que es. Acoso. Usted ganará. Lo sé. Entonces, ¿por qué suena decepcionado? Miré por la ventana de mi cocina a la casa rodante en mi entrada. 3 semanas desde que la compré. 3 semanas desde que mi vida se había dividido en antes y después. Porque ganar no debería sentirse tan vacío. El lunes por la mañana llegó con nubes. Inusual para agosto. Me vestí con mi traje, conduje al tribunal y me reuní con la doctora Vargas en el pasillo fuera de la sala del tribunal. Valeria y Julián estaban en el extremo opuesto. Abogado diferente ahora. Whitman debió haberse retirado. Este nuevo abogado parecía joven, incómodo. La audiencia duró 40 minutos.
La doctora Vargas presentó el informe de la doctora Castillo, mis registros médicos, mi documentación financiera, declaraciones de testigos de carácter. El abogado contrario trató de argumentar inestabilidad emocional. Señaló el cambio de testamento como evidencia de juicio deteriorado. La jueza Catalina Rodas, eficiente, de unos 50 y tantos años, con cero paciencia para tonterías, lo interrumpió a mitad de la frase. «Abogado, cambiar el testamento de uno no es evidencia de incompetencia, es evidencia de autonomía. ¿Tiene alguna evidencia médica de deterioro cognitivo?» Su señoría, el comportamiento reciente del demandado. Comportamiento reciente que incluye documentación adecuada, consulta legal y uso apropiado de la policía cuando su propiedad fue robada. Eso no es deterioro. Eso es buen juicio. Petición denegada. El mazo cayó. Un sonido agudo, terminado. Valeria se quedó congelada. La cara de Julián se puso blanca, luego roja. Su abogado reunió papeles rápidamente, evitando el contacto visual. Salí de la sala del tribunal con la doctora Vargas. No miré atrás. En los escalones del tribunal, ella se volvió hacia mí. La orden de restricción se mantiene. No pueden contactarlo sin violarla. El cambio de testamento está protegido. Su competencia está establecida en el registro. Ganó todo. ¿Sí? ¿Por qué no se ve más feliz? Observé los coches pasar por la calle. Gente normal, vidas normales, siguiendo con su lunes. Porque no quería ganar esto. Quería no necesitar hacerlo. Ella tocó mi brazo brevemente. Simpatía profesional. Le enviaré mi factura final. Llame si necesita algo. Conduje a casa solo. La casa rodante estaba en mi entrada, exactamente donde había estado durante 3 semanas. No había estado dentro de ella desde el día en que había colocado el testamento en la guantera. No había comenzado a planear viajes. No había extendido mapas sobre la mesa. La abrí ahora y entré. Todo olía a rancio. Abrí las ventanas, dejando que el calor de agosto fluyera. Mi teléfono zumbó. Mensaje de texto. Número desconocido. Destruiste a tu familia por dinero. Espero que haya valido la pena. Lo borré sin responder. Bloqueé el número. Luego me senté en la pequeña mesa de la casa rodante y saqué los mapas que había doblado hace 3 semanas. El Gran Cañón, las reservas, las montañas, todos los lugares que había querido ver. Tracé las rutas con mi dedo, pero algo había cambiado. La emoción se había ido, la anticipación se había ido. Lo que quedaba era solo papel de colores y líneas de carretera. Doblé los mapas y los guardé. Mañana llamaría al concesionario. Vería qué ofrecerían por una casa rodante de 3 semanas con 1,300 kilómetros. Alguien más podría perseguir esos sueños. Los míos habían sido tomados en el momento en que Julián entró por mi puerta. El tribunal me había dado justicia, pero la justicia no era lo mismo que la restauración. Cerré la casa rodante y entré en mi casa. Me serví un vaso de agua. Me senté en la mesa de mi cocina. Solo. Llamé a la doctora Vargas antes de haber terminado mi segunda taza de café. La petición de incompetencia estaba en el mostrador de mi cocina. Papel legal reflejando la luz de la mañana. Ella respondió al primer tono. Doctora Vargas, recibí una copia de cortesía de la petición. Alegan capacidad disminuida basada en su reciente comportamiento errático, es decir, el cambio de testamento y el informe policial. ¿Qué tan fuerte es su caso? Débil sin evidencia. Pero estos procedimientos pueden prolongarse. Necesitamos ser proactivos. ¿Qué recomiendo? Obtener evaluaciones médicas integrales de médicos independientes antes de cualquier evaluación ordenada por la Corte. Establecer su competencia mental en el registro. 2 médicos. Exámenes cognitivos completos. Examen neurológico. Documentación que no puedan disputar. Hice las citas esa tarde. La doctora Patricia Torres para el miércoles, el doctor Roberto Castillo para el viernes. Médico general y especialista neurológico. Cubrir todas las bases. La oficina de la doctora Torres estaba en el norte de la ciudad.
Edificio moderno con paisajismo desértico. Ella fue minuciosa. Tomó mi historial médico, revisó mis medicamentos. Presión arterial, colesterol, ambos bien controlados. Preguntó sobre antecedentes familiares, estilo de vida, hábitos de ejercicio. Luego comenzaron las pruebas cognitivas. Señor Villalobos, voy a darle 3 palabras para recordar. Le pediré que las repita en unos minutos. Las palabras son manzana, mesa, moneda. ¿Puede repetir eso? Manzana, mesa, moneda. Me hizo contar hacia atrás desde 100 de 7 en 7. Nombrar al presidente actual, recordar lo que había desayunado, dibujar una esfera de reloj mostrando las 3:15. Preguntó sobre eventos actuales. ¿Qué pasó en las noticias esta semana? Le conté sobre el huracán en el Caribe, el informe económico, una decisión judicial que había leído. 20 minutos después. ¿Ahora cuáles eran esas 3 palabras? Manzana, mesa, moneda. Ella hizo notas. Sonrió levemente. Su función cognitiva es excelente, señor Villalobos. Memoria, capacidad de atención, razonamiento, todo dentro de los parámetros normales. En realidad, mejor que el promedio para su grupo de edad. El examen del doctor Castillo fue más técnico. Reflejos neurológicos, pruebas de coordinación, evaluaciones de razonamiento espacial. Me hizo caminar talón con punta a través de la habitación, tocar mi nariz con dedos índices alternos, identificar patrones en secuencias visuales. ¿Hace rompecabezas?, preguntó, revisando sus hallazgos. Crucigramas. Su tiempo de reacción y velocidad de procesamiento son impresionantes. Pólizas de seguro, le dije. Pasé 35 años leyendo letra pequeña. Mantiene la mente aguda. Ambos médicos proporcionaron informes escritos detallados en papel con membrete oficial. Evaluaciones cognitivas completas, exámenes neurológicos, conclusiones. Sin evidencia de demencia, deterioro cognitivo o capacidad disminuida. El paciente demuestra buen juicio y habilidades para la toma de decisiones. Entregué ambos informes sellados a la oficina de la doctora Vargas el martes siguiente. Ella los abrió, leyó cuidadosamente, asintió con satisfacción. Estos son excelentes. Los psiquiatras designados por la Corte llegarían a las mismas conclusiones. Su petición de incompetencia se volvió mucho más difícil de defender. Colocó los informes en mi archivo, luego hizo una pausa. Hojeó documentos más antiguos. Se detuvo en una página. Su expresión cambió. Héctor, ¿recuerda esto? Levantó un documento. Hace 3 años ejecutó una escritura de donación de su casa a Valeria. El valor en ese momento era de $340,000. Valor actual probablemente $380,000. Estudié el papel. Mi firma en la parte inferior. La de Valeria junto a ella. Hace 3 años, 6 meses después de que mi esposa muriera, había querido que Valeria tuviera seguridad. Quería que supiera que siempre tendría algo sustancial. Recuerdo, después de que mi esposa falleció, quería que Valeria tuviera seguridad. La doctora Vargas puso el documento en su escritorio entre nosotros. Esta es una escritura de donación revocable. Puede retirarla. Las palabras quedaron en el aire. Retirarla. ¿Bajo qué circunstancias? La ley permite la revocación si el destinatario muestra una ingratitud grave hacia el donante. Dado lo que ha sucedido, tomar su propiedad, solicitar la incompetencia, el comentario del asilo, creo que tenemos motivos. Miré el documento de nuevo. La casa. El lugar donde mi esposa y yo habíamos vivido durante 23 años. El lugar donde crié a Valeria. La misma casa donde Julián había entrado y tomado mis llaves, donde había sugerido un asilo. Ella no sabe que la casa es técnicamente suya. Ella piensa que todavía es mía, parte de la herencia futura, lo que significa que revocarla se vuelve. La doctora Vargas hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Educativo. Me recosté en mi silla,
La escritura de donación, creada por amor, firmada en dolor, destinada a proteger, ahora podía ser revocada, legalmente, justificadamente. ¿Qué más hay en mi archivo? Pregunté en voz baja. La doctora Vargas sacó otra carpeta. Pólizas de seguro de vida, 3 de ellas. Beneficio total por muerte de $250,000. El beneficiario en las 3 es Valeria. ¿Sí? Nos miramos a través de su escritorio. La escritura de donación yacía entre nosotros, ligeramente amarillenta por el tiempo. Mi firma clara en la parte inferior. Recordé haberla firmado. Recordé pensar que la estaba protegiendo, asegurándome de que tuviera algo sustancial cuando yo me fuera. Ahora esa protección se había convertido en un arma. La doctora Vargas acercó un bloc legal y destapó un bolígrafo. Si vamos a revocar esta donación, necesitamos documentar la ingratitud a fondo, el incidente de la casa rodante, la participación de la policía, la petición de incompetencia, todo evidencia. También necesitaremos revisar sus otros activos. Levantó la vista. Pólizas de seguro de vida, cuentas de jubilación. ¿Quién figura como beneficiario? Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no era ira, algo más frío, algo más permanente. Valeria, dije. En todo. El bolígrafo de la doctora Vargas se movió a través del papel. No por mucho tiempo. La doctora Vargas pasó la siguiente hora redactando documentos. Sus dedos se movían a través del teclado de manera constante, ocasionalmente haciendo una pausa para consultar los libros de estatutos apilados en su credenza. Me senté frente a ella, proporcionando fechas, detalles, incidentes específicos. Estoy citando 4 casos específicos de ingratitud grave, dijo escribiendo. Primero, la eliminación no autorizada de su propiedad, valorada en $45,000. Segundo, la participación de las fuerzas del orden en un asunto familiar, causando humillación pública. Tercero, el comentario del asilo, registrado. Julián lo dijo frente a mí en mi propia casa. ¿Sí? Y cuarto, la presentación de una petición de incompetencia frívola, a pesar de la evidencia médica documentada de lo contrario. Dejó de escribir. Revisó lo que había escrito. Esto es hermético, Héctor. Cualquier juez mantendría la revocación. Imprimió el documento, me lo entregó. Lenguaje legal oficial. Revocación de escritura de donación. Citando estatutos revisados. Documentando cada instancia de ingratitud con fechas, testigos, números de informe policial. Clínico, factual, devastador. La casa en la calle South del Desierto, número 2847. Leí en voz alta. Valor tasado actual de $380,000. Ella recibirá esto por correo certificado, junto con citas legales que explican su derecho a impugnar, lo cual fallará dada la evidencia. La doctora Vargas sacó 3 formularios más. Documentos de cambio de beneficiario de seguro de vida. 3 compañías separadas. 3 pólizas separadas. 28 años de pagos de primas. Estas 3 pólizas, el beneficio total por muerte es de $250,000. Correcto. Actualmente, Valeria figura como beneficiaria principal en las 3. Estamos cambiando eso al Fondo de Asistencia para Veteranos, igual que su testamento. Leí cada formulario cuidadosamente. Mi entrenamiento como agente de seguros me hacía minucioso con el papeleo. Cada formulario requería firma, fecha, nueva información del beneficiario. Firmé el primero, luego el segundo, luego el tercero. Cada firma se sentía final, permanente. Ella recibirá una notificación. Cada compañía de seguros enviará confirmación. Ella sabrá exactamente lo que ha perdido. El asistente de la doctora Vargas entró, recogió los documentos, preparó sobres de correo certificado. 1 para la revocación de la escritura de donación. 3 para las confirmaciones de seguro. Pegó etiquetas de rastreo. Documentó todo. Burocrático, pero esencial. Prueba de entrega.
La doctora Vargas hizo una pausa antes de sellar el sobre que contenía la revocación de la escritura de donación. Héctor, necesito preguntar, ¿estás seguro de esto? Una vez que enviemos estas cartas, no hay camino fácil de regreso. Su relación con su hija. La interrumpí. Firme, pero no enojado. Mi relación con mi hija terminó cuando ella se quedó parada mientras su esposo me robaba. Estos documentos solo lo hacen oficial. Ella selló el sobre. El correo certificado salió el martes por la tarde. Para el jueves por la mañana, mi teléfono había estallado. 15 llamadas perdidas de Valeria, 2 de Julián, múltiples correos de voz. Estaba de vuelta en la oficina de la doctora Vargas cuando sonó su teléfono. Ella miró el identificador de llamadas, lo puso en altavoz. Sí, soy la doctora Vargas. Sí, represento al señor Villalobos. No, no hay negociación. La revocación es legalmente sólida. Los cambios de beneficiario son su derecho. Sus clientes demostraron una ingratitud grave. Está documentado. No, el señor Villalobos no aceptará ninguna llamada. Colgó, me miró. Están entrando en pánico. Levanté mi teléfono, me desplacé a los correos de voz. Puse uno en altavoz para que la doctora Vargas pudiera escuchar. La voz de Julián llenó su oficina. Furioso, amenazante. Estás cometiendo un gran error, viejo. ¿Crees que puedes recuperar la casa? Te ataremos en la corte durante años. Estarás muerto antes de que esto se resuelva. Y no vamos a retroceder en la audiencia de incompetencia. Todos verán lo vengativo y senil que eres. Detuve la reproducción. Guarde eso, dijo la doctora Vargas tomando notas. Agréguelo al archivo de evidencia. Lenguaje amenazante hacia un miembro de la familia anciano. Esto ayuda a nuestro caso. Los correos de voz de Valeria eran diferentes, no amenazantes, suplicantes, llorando. Los primeros 3 eran incoherentes, solo sollozos y fragmentos de oraciones. El cuarto era más claro. Papá, por favor, necesito hablar contigo. Solo yo, no Julián. Por favor, voy a ir mañana por la mañana. Por favor, está en casa. Revisé la hora. Hace 20 minutos. Mañana por la mañana. Viernes. Salí de la oficina de la doctora Vargas con copias de todo. El aviso de revocación. Los cambios de beneficiario del seguro. El correo de voz amenazante de Julián transcrito y documentado. El sol del desierto me golpeó cuando salí al estacionamiento. Caliente. Implacable. Septiembre se sentía como un castigo. Me senté en mi coche sin arrancar el motor. Miré mi teléfono de nuevo. 17 llamadas perdidas en total ahora. Todas menos 2 del número de Valeria. ¿Qué podría decir ella posiblemente? ¿Que lo sentía? ¿Que Julián la obligó a hacerlo? ¿Que no tenía opción? Todos tenían opciones. Ella había tomado las suyas, pero la curiosidad ganó. Me desplacé hacia atrás a su último correo de voz. El de venir mañana. Escuché de nuevo la desesperación en su voz. Solo yo, no Julián. Separada de él. Eso era nuevo. Arranqué el coche y salí del estacionamiento. El viaje a casa tomó 30 minutos a través del tráfico de la tarde. Lo pasé pensando en lo que ella podría decir. Lo que yo podría decir de vuelta. Nada, probablemente. No quedaba mucho por decir. Pero estaría en casa mañana. Si ella quería hablar, escucharía. Una vez. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto mientras entraba en mi entrada. Valeria. Lo siento mucho. Por favor, déjame explicar. Mañana. Solo dame 30 minutos. Por favor, papá. Lo leí 2 veces. Luego apagué mi teléfono y entré. La casa estaba tranquila, vacía. La casa rodante estaba en la entrada, todavía sin usar. 3 semanas desde que la compré. 3 semanas desde que todo se había derrumbado. Preparé la cena. Pollo a la parrilla, ensalada, arroz. Comí solo en la mesa de mi cocina. Lavé los platos. ¿Los sequé? ¿Los guardé? Mañana vendría Valeria. Se disculparía o explicaría o rogaría. No importaría. Los documentos estaban archivados. El correo certificado fue entregado.
La escritura de donación fue revocada. Los beneficiarios del seguro fueron cambiados. Todo legal, todo documentado, todo final. Me fui a la cama temprano, pero no dormí. Me acosté en la oscuridad pensando en firmas de hace 3 años en escrituras de donación, sobre protección y traición, sobre la diferencia entre ser padre y ser la póliza de seguro de alguien. Mi teléfono todavía estaba apagado. Que se pregunte si había leído el mensaje de texto. Que se preocupe de que no estaría en casa. Estaría en casa. Escucharía lo que tuviera que decir. Y luego se iría. Y se acabaría. Estaba en la ventana de mi cocina cuando el coche de Valeria entró en la entrada. 9:30. Viernes por la mañana. Sola. Sin Julián en el asiento del pasajero. Eso era significativo. Abrí la puerta antes de que llamara. Había estado llorando. Sus ojos estaban hinchados. Rímel corrido. Sus manos temblaban mientras estaba en mi porche. Papá, por favor, ¿podemos simplemente hablar? ¿Solo nosotros dos? Me hice a un lado. Hice un gesto hacia la sala. Querías hablar. Estoy escuchando. Se sentó en el borde del sofá. El mismo sofá en el que se había sentado mientras crecía. Fiestas de cumpleaños. Mañanas de Navidad. Noches de cine cuando tenía 10 años. Los recuerdos colgaban en la habitación como fantasmas. Nunca quise nada de esto. La casa rodante, la policía, las peleas legales. Esto no es lo que quería. Me senté en la silla frente a ella, no a su lado. La distancia importaba. Entonces, ¿qué querías, Valeria? Yo solo... Su voz se quebró. Julián presionó por todo. La casa rodante fue su idea. Presentar la petición de incompetencia fue su idea. Solo seguí el juego porque es mi esposo y no sabía cómo detenerlo. No sabías cómo decirle que no a él, pero sabías cómo no decir nada cuando me humilló. Miró sus manos. Giró su anillo de bodas. Lo siento. ¿Por qué específicamente? Por todo eso. Por no enfrentarlo. Por dejar que las cosas llegaran tan lejos. Me incliné hacia adelante. Hice la pregunta que había estado guardando desde esa mañana en mi entrada. Ese día cuando tomó mis llaves. Cuando sugirió dejarme en un asilo como si fuera basura para ser desechada. Estabas allí. ¿Por qué no me defendiste? Largo silencio. Ella miró su regazo. 30 segundos pasaron. 45. Yo... no lo sé. Debería haberlo hecho, lo siento. Sí lo sabes. Lo elegiste a él sobre mí. Simplemente no estás dispuesta a decirlo en voz alta. Sus lágrimas vinieron más fuerte. Te amo, papá. Lo hago. Pero él es mi esposo. Tengo que vivir con él. Tienes que elegir. Eso es lo que estás diciendo. Lo elegiste entonces. Lo estás eligiendo ahora. No es tan simple. Es así de simple. Me puse de pie. Caminé hacia la ventana. Miré la casa rodante en mi entrada. Detendré todo. La revocación de la escritura de donación. Los cambios de seguro. Todo. La casa vuelve a ser tuya. La herencia permanece intacta. Una condición. La esperanza parpadeó en su rostro. Cualquier cosa. ¿Qué? Solicita el divorcio. Saca a Julián de tu vida. Elige a tu padre sobre tu esposo, de la misma manera que elegiste a tu esposo sobre tu padre. Su expresión cambió. Choque primero, luego comprensión, luego ira. No puedes pedirme que haga eso. Eso es manipulación, eso es chantaje. Me volví desde la ventana. La miré directamente. Nadie. El chantaje es amenazar a alguien para obtener algo a lo que no tienes derecho. Tengo derecho al respeto de mi hija. Te estoy ofreciendo una opción, la misma opción que me diste cuando te quedaste en silencio mientras él me robaba. Elegiste entonces. Elige ahora. Ella se puso de pie. Agarró su bolso. Esto es cruel. Te has vuelto cruel. Me he vuelto justo. Hay una diferencia. Caminó hacia la puerta. Hizo una pausa con la mano en el pomo. Vas a morir solo y amargado. Tal vez.
pero moriré sabiendo que no dejé que la gente me pisoteara, incluso la familia. Ella se fue. La puerta se cerró con un clic suave. Vi a través de la ventana mientras se sentaba en su coche durante 5 minutos, llorando. Luego arrancó el motor y se alejó. Esperaba sentir algo, satisfacción tal vez, o reivindicación. En cambio, solo me sentí cansado. Viejo. La casa estaba tranquila. Llegó la noche. Mi teléfono zumbó con un correo de voz. La voz de Julián, furioso. Pedazo de basura enfermo. Pidiéndole que se divorcie de mí. ¿Qué clase de padre hace eso? Vas a pagar por esto. Te arrastraremos por cada tribunal del estado. Nos aseguraremos de que todos sepan qué anciano manipulador y vengativo eres. Esto no ha terminado. Ni siquiera cerca. Lo reproduje una vez en altavoz. Luego lo reenvié a la doctora Vargas con un mensaje de 2 palabras. Más evidencia. Su respuesta llegó en minutos. Perfecto. Esto ayuda si escalan. ¿Está listo para avanzar con la venta de la casa? Miré alrededor de mi sala. Valeria se había sentado en ese sofá hace 1 hora, llorando. Antes de eso, innumerables cenas familiares, celebraciones de cumpleaños, noches de cine cuando era joven. La casa guardaba décadas de recuerdos. Pero los recuerdos no eran suficientes para anular la traición. Escribí mi respuesta a la doctora Vargas. Sí. Póngala en venta inmediatamente. Estoy listo para seguir adelante. Dejé el teléfono y caminé a mi oficina en casa. En el cajón del escritorio, tenía una carpeta de listados de bienes raíces. Pequeñas casas en el pueblo de las Rocas Rojas. Un lugar que siempre había querido explorar. Vistas a la montaña, calles tranquilas, lo suficientemente lejos de la ciudad para hacer un nuevo comienzo. Saqué la carpeta y extendí los listados sobre mi escritorio. Uno me llamó la atención. 2 habitaciones, vista a la montaña. $220,000. Lo marqué con un círculo con un bolígrafo. Hora de dejar de mirar atrás. La doctora Vargas y yo nos reunimos el lunes por la mañana para finalizar la revocación de la escritura de donación. El documento estaba entre nosotros en su escritorio. Oficial, sellado, listo para presentar. Esto es todo, Héctor. Una vez que presente esto con el registrador del condado, la escritura de donación se revoca oficialmente. La casa es suya solamente. ¿Está listo? Firmé mi nombre en la línea inferior. Había estado listo desde el momento en que entendí lo que estaba sucediendo. Esto solo lo hace oficial. Ella fue testigo de mi firma, agregó su sello notarial. Por lo que vale, creo que manejó esto con notable moderación. Muchas personas habrían sido mucho más vengativas. No estoy tratando de destruirlos, solo proteger lo que es mío. Ella presentó los documentos esa tarde. Para el miércoles, la casa era legalmente mía de nuevo. 3 años después de que se la hubiera regalado a Valeria por amor, estaba de vuelta a mi nombre debido a la traición. David Torres, el agente de bienes raíces, puso el cartel de venta en mi jardín delantero el jueves por la mañana. Vi desde la ventana mientras lo martillaba en el césped. La casa en la que había vivido durante 23 años, ahora era solo una transacción de propiedad. El listado se publicó el viernes, múltiples visitas durante el fin de semana. Para el lunes por la tarde, David llamó con 3 ofertas. Señor Villalobos, todos compradores en efectivo, todos quieren cierre rápido. La más alta es $392,000. Puede cerrar en 2 semanas. Tómela. No necesito el precio más alto. Necesito terminar con este lugar. ¿Está seguro? Podríamos obtener el precio de venta si esperamos. Estoy seguro. Acepte la oferta. Mientras se procesaba la venta de la casa, conduje al pueblo de las Rocas Rojas. El listado que había marcado con un círculo todavía estaba disponible. 2 habitaciones, vista a la montaña. $220,000. Caminé por habitaciones vacías. Me paré en el patio trasero mirando las rocas rojas que se elevaban en la distancia. El agente hablaba sobre pies cuadrados y mejoras recientes, pero apenas la escuché. Esto funciona,
Esto es suficiente. 2 habitaciones, una para mí, una para una oficina. Cocina con vista a las montañas. Sin vecinos demasiado cerca, sin recuerdos. Solo espacio para respirar. La compré en efectivo. Firmé papeles el mismo día. La doctora Vargas llamó esa tarde con una actualización. El abogado de Valeria y Julián llamó de nuevo. Quería discutir opciones de acuerdo. Le dije que no hay nada que resolver. Todo lo que hizo fue legal. La audiencia de incompetencia ha sido desestimada. El juez revisó sus evaluaciones médicas y no encontró motivos. ¿Qué dijo? Preguntó si estaría dispuesto a reunirse con Valeria una vez más. Dije que preguntaría, pero ya sé su respuesta. Sí, ya la sabe. La casa de la ciudad cerró 2 semanas después. Firmé los papeles finales en una oficina de títulos. Recibí un cheque de caja por $392,000. Sumado a mis ahorros, tenía suficiente para vivir cómodamente por el resto de mi vida, en mis términos. Pasé la siguiente semana empacando. La casa rodante que había causado tantos problemas finalmente sirvió para su propósito. Ropa, mapas, equipo de campamento, guías de viaje. La cargué metódicamente marcando artículos de mi lista. Mi entrenamiento como agente de seguros. Todo documentado. Nada olvidado. La mañana que me fui, conduje hacia el norte en lugar de hacia el sur. De la ciudad hacia las montañas, luego al oeste hacia el Gran Cañón. Había planeado esta ruta hace meses, cuando compré la casa rodante por primera vez. Cuando la voz de Valeria en el teléfono había desinflado mi alegría. Ahora la estaba reclamando. Estacioné en un mirador panorámico. Salí al aire de la mañana de septiembre. El cañón se extendía ante mí. Vasto, antiguo, indiferente al drama humano. Me paré junto a mi casa rodante, la vista detrás de mí, y saqué mi teléfono. Una fotografía. Yo y la casa rodante con el Gran Cañón de fondo. Escribí una leyenda. Resulta que sí necesitaba esto después de todo. Se la envié a Valeria. Luego puse mi teléfono en modo avión y volví a subir a la casa rodante. No esperé una respuesta. No necesitaba una. Lo que sea que ella sintiera sobre esa foto. Ira, arrepentimiento, amargura. Ya no importaba. Ella había tomado sus decisiones. Yo había tomado las mías. La carretera se extendía hacia el oeste desde el cañón. Vacía y abierta. No tenía horario. Sin fecha límite. El Valle de los Monumentos mañana, tal vez. Los parques de Arcos la próxima semana. Eventualmente las montañas del norte, si el clima aguantaba. Mi teléfono estaba en silencio en el portavasos. La doctora Vargas había enviado un correo electrónico final esa mañana antes de irme. Todos los procedimientos cerrados. Caso de incompetencia desestimado. Revocación de escritura de donación registrada. Está libre y despejado. Libre y despejado. Me gustó cómo sonaba eso. La casa rodante se manejaba bien en la carretera. Estable y confiable. Me había preocupado que se sintiera demasiado grande, demasiado inmanejable, pero se movía como una extensión natural de mis intenciones. Las millas pasaban bajo los neumáticos. La ciudad quedaba atrás. Mi nueva casa esperaba 4 horas al sur cuando quisiera regresar. Mi nueva vida. Pero aún no. Primero, tenía lugares que ver. Había esperado lo suficiente. La jubilación que había planeado. El sueño por el que había ahorrado. El viaje que me había ganado. Finalmente estaba sucediendo. En mis términos. Solo, pero no solitario. Valeria y Julián habían pensado que podían quitarme esto. Habían pensado que un anciano no lucharía. Habían pensado que el estatus familiar les otorgaba inmunidad de las consecuencias. Habían aprendido lo contrario, no a través de mi crueldad, a través de mi documentación, a través de mi preparación, a través de mi negativa a aceptar que el amor significaba tolerar el robo. La carretera se curvaba adelante a través del paisaje desértico, rocas rojas y cielo azul. La seguí hacia el oeste, luego hacia el norte, luego donde el mapa sugiriera. Nadie esperándome, nadie esperándome.
Nadie que pudiera quitarme esto. Solo la carretera, la casa rodante y la libertad de elegir mi propia dirección. Había pasado 63 años siendo cuidadoso, siendo responsable, siendo la persona en la que todos podían confiar. Ahora estaba haciendo algo más, no imprudente, no descuidado, solo libre. El sol se movía a través del cielo. Las millas se acumulaban. Y en algún lugar adelante, alrededor de la siguiente curva o la de después, mi verdadera jubilación estaba esperando. No la que había perdido cuando Julián entró por mi puerta, la que había luchado por reclamar. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.